Bueno, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Buscuenti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es lunes 19 de octubre del 2020. Llegamos con nuestro segmento Descubriendo tu Potencial. Presenta la Casa Paterna Mi Pan. Hoy lo dirige el pastor José Ramón Santamaría. Pastor, buenos días y bienvenido. Buenos días. Bueno, estamos aquí solos hoy. Mi esposa está en una asignación especial. Bendiciones para toda esta audiencia, todo esto que nos escuchan todos los días. Vamos a continuar sobre estos temas tan importantes para el descubrimiento de nuestro potencial. Y vamos a hablar hoy sobre el arrepentimiento, que es la base, es el comienzo para la restauración. Sin arrepentimiento no podemos entrar en esa fase de la restauración para ir a nuestro diseño original. El arrepentimiento es consecuencia del darnos cuenta de la vida que estamos llevando. Y para ello, el que nos mueve a eso es el Espíritu del Padre que mora en nosotros. Acordémonos que después de la muerte de Jesús, cuando Él los mandó a todos sus discípulos que fueran al monte alto el día de Pentecostés. Vino sobre ellos el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, dice la palabra en el libro de Hechos, como lenguas de fuego. Y entonces aquellos hombres que eran cobardes, se habían escondido, habían negado ser amigos de Yeshua cuando lo estaban latigando y eso, se arrepintieron con la venida del Espíritu Santo, los redarguyó y se volvieron personas con un poder indiscutible porque empezaron a hacer prodigios y milagros. Dice la palabra que Pedro simplemente con su pasar, con su sombra, curaba a la gente. Y la consecuencia de ese arrepentimiento fue la venida del Espíritu del Padre sobre ellos. Les dio la fortaleza para seguir adelante. Cambiaron totalmente de gente cobarde, pusilánime, se convirtieron en testigos del Padre, testigos de Yeshua, de su sacrificio, y hicieron pues la gran obra que sabemos y conocemos a través de la palabra. Así nos pasa a nosotros. Para nosotros recibir a Yeshua HaMashiach es el Espíritu del Padre el que nos mueve, el que nos toca el corazón para que aceptemos la redención que Yeshua hizo en el madero. Y sabemos que solamente aceptando ese sacrificio, esa redención, es que nosotros somos salvos y recibimos, entonces somos templo de ese Espíritu del Padre y del Hijo, el Ruach HaKodesh, que nos guía a toda verdad, que nos redarguye y que nos da la victoria en todos los campos. Entonces, el primer paso para empezar el regreso a ese diseño original es arrepintiéndonos de todo lo que hemos hecho. El Espíritu del Padre nos ilumina y entonces tiene que haber un genuino arrepentimiento y aceptar a Yeshua HaMashiach como nuestro Señor y Salvador, y entonces somos salvos y comienza el proceso de redención, se activa el proceso de restauración y entonces a nosotros nos corresponde todo aquello que recibimos en el Espíritu, todo aquello que nos manda el Padre, como son la capacidad o el poder, la potestad de ser hechos hijos de Él, el ser sacerdote según el orden de Melquisedec, ser ministro de un nuevo pacto, tener poder, autoridad, dominio y señorío, como lo tenía el primer hombre, estar sentado en los lugares celestiales, representar su reino. Todo eso que está en el Espíritu, nosotros empezamos porque es una orden que tenemos de transformar nuestra manera de pensar. Entonces,
comienza con el arrepentimiento, llega todo ese poder y toda esa nueva naturaleza a nuestra vida, y eso lo hace Yeshua, lo hizo en la redención, y a nosotros nos corresponde llevar eso que recibimos a nuestra parte almática, o sea, a nuestra mente, para hacer la transformación de la mente, y entonces podamos ir de regreso al paraíso, al huerto, al diseño original. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento, según el arrepentimiento es una, una conmoción interna en que el hombre reconoce el mal camino que ha llevado y decide apartarse de él. Es lo que se llama teshuvá. El teshuvá es algo que en hebreo, ¿no? Es dar media vuelta, entrar, uno va hacia el norte y da media vuelta y pasa a caminar hacia el sur, para poner un ejemplo. Y entonces limpia su vida, encamina su vida en la voluntad del Padre. Eso es el arrepentimiento genuino, distinto a lo que es cuando hay un remordimiento, ¿no? En que la persona siente como una culpa de que ha hecho algo malo, pero es una cuestión transitoria. Al poco rato se le olvida y sigue su vida de pecado. Eso es remordimiento, muy distinto a lo que es el verdadero arrepentimiento. Entonces tenemos, hermanos, que pensar bien lo que estamos haciendo en nuestra vida. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para que todo nos salga bien. El que aborrece el pecado desarrolla su potencial. Estamos hablando precisamente en nuestros programas son precisamente para descubrir el potencial que hay en cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando nos arrepentimos, hacemos un análisis de la forma como estamos actuando y decidimos cambiar. Entonces allí nosotros vamos a descubrir cuál es nuestra verdadera naturaleza, porque para nosotros caminar hacia esa restauración total, hacia esa nueva dimensión, tenemos que saber quiénes somos. Eso es indispensable. Si nosotros no tenemos revelado ese nuevo nacimiento, si no tenemos la conciencia de lo que somos a partir de esa aceptación del sacrificio de Cristo, no vamos nunca a poder hacer la restauración. El Padre no va a poder hacer la restauración. Entonces, el potencial es una capacidad sobrenatural que el Padre le ha dado al hombre para que pueda tomar dominio sobre lo creado. En el potencial está la autoridad, el poder, los dones, la creatividad, la habilidad, la destreza, la sabiduría. Con el potencial logrará cambiar la realidad natural que lo rodea por la verdad dicha por nuestro Creador. Entonces, para poder sacar a la luz ese potencial que tenemos, caminar con autoridad en esta tierra, que todo nos vaya bien, tanto en el plano espiritual como en el material, porque el material es consecuencia de lo espiritual. Entonces, para que eso suceda, nosotros tenemos que echar mano de todo lo que está en el espíritu. Es decir, tenemos que actuar con autoridad y poder. Sabemos que la realidad del mundo es algo que no lo podemos negar. Digamos, ahora estamos en la pandemia. ¿Quién puede negar que eso exista? Hay gente que dice, no, que eso es mentira. No, es una realidad. Pero nosotros estamos por encima de esa realidad. Nosotros, como dice la palabra, cuando aceptamos a Yeshua, fuimos sentados en lugares celestiales. Eso significa sentados juntamente con Jesús Hamashiach, con Cristo Jesús. Eso significa que estamos en la palabra, estamos en lo sobrenatural. Si nosotros caminamos en la palabra, que es la verdad, estamos por encima de la realidad del mundo, porque la verdad del Padre está por encima de todo lo que pueda ocurrir, de toda enfermedad.
todo lo que es una realidad, todos los problemas que tú estés afrontando son una realidad. Pero acuérdate que Yeshua dijo, encontraréis todas dolencias y todas las cosas en este mundo, pero recordad que yo las he vencido todas. Y esa es la realidad. Si nosotros lo creemos, el problema más grande que tú tengas, cuando vengas a ver, se te disipa. Si tú caminas en la palabra, cumples la palabra como el Padre quiere que se haga. Ahora, para nosotros verdaderamente caminar, no detenernos, sino que estar avanzando permanentemente en ese caminar hacia nuestro diseño original, es decir, hacia caminar en el reino, porque acordémonos que Jesús vino a predicar el evangelio del reino y que el propósito nuestro en esta tierra es manifestar y establecer el reino del Padre Celestial. Y ahora, tú dirás, bueno, pero ¿cómo hago yo para manifestar y establecer el reino? Eso tienes que meterte a ser ministro, a ministrar, a hacer campañas evangelísticas. No, no, no. Dentro del mismo caminar tuyo, dentro de tu cotidiano andar, en tu profesión, en tu trabajo, en tu casa, si eres ama de casa, donde estés tú, caminas naturalmente, pero con la convicción de que el espíritu que está dentro de ti te está guiando. Tú pones cada día, por eso dice la palabra que cada día trae su propio mal, su propio afán, porque tenemos que vivir el presente, no en el pasado ni en el futuro, porque el pasado ya pasó, ya no podemos traerlo al presente. Y el futuro es incierto. Tenemos que vivir solamente el presente porque el Padre es un eterno presente. Para el Padre no hay tiempo y nosotros estamos en su voluntad, entonces tenemos que vivir el presente. Entonces tú viviendo en ese presente, en la voluntad del Padre, vas a caminar con libertad, vas a caminar en una forma en que nada se te podrá oponer. Aparentemente habrá cosas que no son superadas, pero son cosas que no nos convenían. Lo que no nos conviene, el Padre no lo cambia. Lo que no nos conviene, simplemente nosotros lo tenemos que desechar. Las cosas buenas permanecen. Las otras que no se cumplan, las desechamos. Si estamos en la voluntad del Padre, no nos podemos aferrar a que suceda esto o que suceda aquello, porque nosotros no sabemos qué es lo que nos conviene. La palabra lo dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Entonces nosotros tenemos que aprender a depender plenamente de la voluntad del Padre Celestial, de ese espíritu de él que mora en nosotros, porque eso es algo que tenemos que tener presente, que nosotros somos templo del espíritu del Padre Celestial y que nada, después que estemos dependiendo de él, nos podrá hacer daño. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, mis hermanos, es cambiar nuestra manera de pensar. Ese es un proceso. Eso es lento. Eso no es cuestión de que ya lo cambié, no. Eso es conforme la palabra la conocemos, ya sea por prédicas, por directamente leamos la Biblia. Ese es un conocimiento que recibimos, pero necesitamos entonces la revelación del Padre a través de su espíritu que mora en nosotros, de esa palabra para que se haga vida, para que se haga rema en nuestras vidas. Entonces caminamos en la verdad. Entonces eso es, dice la palabra en 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Es decir, son hechas nuevas si nosotros cambiamos o si nosotros transformamos nuestra manera de pensar. Porque si no, todo lo que vemos en nuestra vida es viejo. Aunque en el espíritu esté nuevo, pero eso está ahí escondido. Nosotros tenemos que demostrarlo para que nuestro potencial salga, ¿no? Y esa es la parte importante.
Entonces, tenemos que, ahora, para nosotros cambiar nuestra manera de pensar, tenemos que tener sacrificio, es decir, eso es todo cambio es doloroso. Para nosotros hacer un cambio en nuestras vidas, tenemos que desbaratar lo que ya estaba construido. Cambiar nuestra manera de pensar, transformarla no es fácil. Es doloroso porque nos sentimos inseguros en un principio, pero dice la palabra que tenemos que obedecer y hacer todas las cosas conscientemente. Dice en Romanos 12, 1, 2. Así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿no? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para nosotros poder comprobar la existencia de Dios en nuestra vida, eso no es porque nos lo enseñe nadie, ni siquiera porque lo diga la palabra. Nosotros vamos a conocer a ese Padre que nos guía a nuestro diseño original, que nos creó a su imagen y a su semejanza, si nosotros le obedecemos, si caminamos dirigidos por su espíritu. Es una experiencia muy personal. Y déjeme decirle, mi hermano, que nadie puede decirnos cómo es Dios, cómo es el Padre. Cada uno lo ve de acuerdo a su relación con Él, a la sensibilidad que tenga en su espíritu. Pero de todas maneras, el Padre se le manifiesta a cada uno. Es más, Él se revela a cada persona, como lo hemos dicho muchas veces, en formas distintas. Hay personas que dicen que ellos no reciben revelación porque no han descubierto la forma como el Padre les habla. Pero el Padre nos habla en muchas formas, ya sea en voz audible, ya sea a través de nuestro propio pensamiento, ya sea a través de alguna persona, de palabra profética, de circunstancias que se presentan en nuestras vidas. En fin, tantas cosas que tenemos que tener la mente agudizada para que podamos saber cómo nos habla Él y podamos oírlo todos los días y verlo en nuestra vida. Por eso dice, la palabra dice también, Pablo dice, le pide al Padre que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es su potencia, esa potencia que levantó a Cristo de los muertos, ¿no? Esa misma potencia está en nosotros. Entonces Él pide que nos abra el entendimiento para que podamos entender aquello y entonces podamos hacer el cambio con más facilidad. Porque la única manera de hacer ese cambio que necesitamos para ir a nuestro origen, ¿no? Es conociéndolo a Él y siendo guiados por Él. La palabra en Efesios 4, 22 al 30, Reina Valera dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, de la vieja vida, todas esas cosas que trajimos, bueno, todo lo que hacemos cuando estábamos jóvenes, eso hay que cambiarlo. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese es un mandato. Ahí está diciendo, no está diciendo pídele al Padre para que te cambie, para que te quite ese ropaje. No, dice que lo hagamos nosotros. Lo está diciendo muy claro. Dice renovaos, vestidos. Por lo cual, dice el 25, versículo 25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. La verdad, dice la palabra, que hablemos verdad y la verdad nos hará libre. Acordémonos que Satanás y todas sus huestes de maldad es el padre de toda mentira. Y mentira es mentira. Muchas veces decimos que no, son mentiras piadosas. Todo el mundo miente, todos mentimos, pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar en ese sentido.
Esas, lo que llamamos mentiras piadosas, son mentiras. Y eso, cuando decimos una mentira, estamos glorificando a Satanás, que es el padre de la mentira. Nuestro Dios es el padre de la verdad, ¿no? Entonces, por eso dice, hablad verdad y la verdad os hará libre. Entonces, tenemos cuidado, tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, echando, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no sea que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso es un mandato, que si pecamos, tenemos una contienda en nuestros hogares, con nuestros hermanos, tenemos que pedir perdón si nosotros hemos ofendido. Tenemos que reconciliarnos antes de que se ponga el sol, como dice la palabra. No deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. Son obras de la carne, el hurto, el robo. Sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Eso, todo eso, cambiar esa costumbre dañosa que trajimos, esa cultura del mundo, tenemos que irla cambiando poco a poco. Esa es la manera de salir de Babilonia, como nos manda el Apocalipsis, que salgamos de Babilonia y vayamos hacia el reino. Ese es el camino que tenemos que tomar, salir de Babilonia y entrar en el camino que nos conduce al reino, que es el lugar, el reino actualmente que estamos viviendo, que es una dimensión sobrenatural que está por encima de la realidad, como le hemos explicado. Ahí tenemos que caminar nosotros con los principios del reino. Teniendo los principios del reino en nuestra mente, en nuestra boca, los aplicamos, eso trae su bendición. Nosotros no podemos caminar en el reino si no conocemos sus principios y si no los aplicamos, porque la única manera de caminar en el reino es conociendo sus principios. Es lo que nos da y nos abre el camino. Entonces dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, lo que les decía a un principio, nosotros, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Padre y del Hijo, es el que habita en nuestras vidas. Él habita en nosotros y nosotros no lo podemos constritar. El constritarlo es no hacerle caso. Simplemente él nos está diciendo haz esto, haz aquello, pero nosotros nos dejamos seguir por los ojos de vanagloria, la soberbia, el orgullo, las obras de la carne. Entonces él se siente abandonado, él sigue morando en nosotros, él no se va, no tanto que se vaya, sino él permanece ahí, pero callado, porque esperando a ver y empieza a buscar la manera de que nos arrepintamos, porque vea, todo cristiano, el más santo, peca todos los días en alguna forma, ya sea en una mentira, en un pensamiento, en tantas cosas que pueden, pero todos los días nos tenemos que arrepentir. Simplemente eso no es para tener culpabilidad permanente, sino simplemente sabiendo que la sangre de Yeshua, cuando él hizo la redención, nos libra y nos libró de todo pecado pasado, de los presentes y de los futuros. Simplemente tenemos que arrepentirnos. Por eso decíamos que el arrepentimiento es la base, es el principio y la base fundamental para llegar a esa redención, a ese lugar como estaba el primer hombre en el huerto, al diseño original. Esa es la parte importante del arrepentimiento, porque todos los días, la única manera de nosotros ponernos alineados con el Padre, la única manera es arrepentirnos, hacer teshuvá, dar media vuelta. Si uno va hacia el despeñadero en el pecado, si se mantiene, si no se arrepiente, sigue caminando allí a la deriva. Hacer alto, dar media vuelta, arrepentirse y seguir en adelante como el Padre quiere que lo hagamos. Entonces, todo esto que estamos viendo, otro punto que tiene que hacer para poder caminar hacia esa redención, esa restauración,
tiene que cambiar su estilo de vida. Tiene que revestirse un estilo de vida de un ciudadano del reino. ¿Cómo se quiere eso? Como estábamos diciendo, a través de los principios que rigen el reino. Conociendo, no solamente conociéndolos, sino viviendo todos los principios que están establecidos en el reino. Nosotros vemos eso, vamos a hacer más adelante un programa de esto explicando bien todos esos principios. Ya lo hemos dicho muchas veces, pero los vamos a repasar porque es verdaderamente interesante, no interesante, importantísimo para nuestras vidas, porque si no caminamos en los principios del reino, todo lo que sepamos no tiene ninguna validez, no produce ningún resultado. Entonces, la restauración del carácter del hombre la inicia el Padre con su revelación. Él se revela a nuestro corazón y la continúa la palabra que Él nos va revelando día a día. Vamos cambiando nuestro carácter. Nos exhorta, nos confirma todo lo que ha revelado y lo afirma el hombre con su arrepentimiento. Entonces Él nos revela, nos lleva y nosotros lo confirmamos cuando recibimos todo aquello y nos arrepentimos. Entonces esto es algo en que tenemos que trabajar en conjunto con el Espíritu de nuestro Padre Celestial, con el Ruach HaKodesh. Entonces, el Padre nos exhorta y a través de su Espíritu nos lleva a toda verdad. Entonces, la restauración es el sello de los procesos vividos. Los procesos vividos son la evidencia que hemos muerto a nuestra reputación, deseos, pasiones, propósitos personales y a nuestra voluntad. Es el sello inequívoco de la restauración de Yeshua en nuestra vida. Es reconocer en qué error estábamos viviendo. Cuando nosotros sufrimos procesos que nos llevan al cambio, entonces estamos viendo que estamos caminando bien. Porque no siempre vamos a caminar, no siempre vamos a estar sin ningún acontecimiento que nos fastidie la vida. Para que haya cambio tienen que venir circunstancias adversas como estamos pasando ahora. Ahora estamos en la pandemia. Esto es puesto por el Padre para que dejemos la locura que estábamos llevando. Nos recluimos en la casa, empezamos a meditar y empezamos a cambiar. Ha sido doloroso. Inclusive muchos se han enloquecido con la cuestión. Ha habido hasta muertes de pandemia, pero indiscutiblemente que si lo tomamos como ese es para bien porque meditamos, nos examinamos y hacemos cambios, nos arrepentimos, porque ese es el principio, como decía, y la base para que podamos alcanzar la restauración de nuestras vidas, llegando al diseño original. Entonces, estamos pues en eso, tenemos que meditar en esta palabra, estar seguros de que estamos caminando bien, tener comunión con el Padre para que en estos tiempos difíciles estemos verdaderamente en sus manos, porque Él es el que va a cambiar las cosas, va a conquistar como poderoso gigante delante de nosotros, va conquistando, abriendo puertas para que nosotros entremos en ese territorio y lo conquistemos, dirigido por su Espíritu. Nos va a dar toda la provisión que necesitamos para cumplir nuestro propósito. Nos va a proteger de toda maldad del enemigo. El enemigo no nos podrá hacer daño y ninguna enfermedad nos podrá tocar tampoco. De manera que, mis hermanos, aquí se los dejo para que lo mediten y caminen en esta palabra que el Padre nos ha mandado hoy, para que descubramos verdaderamente y pongamos por obra nuestro potencial que tenemos. Bueno, quiero decirle que hoy comenzamos un curso nuevo, la maldad en estos últimos tiempos. ¿Cómo está la maldad en estos tiempos? Eso, para que entres, entrar a mipanglobal.org y allí vas a encontrar para la forma de inscribirte. Y
Tenemos entonces para mañana otro curso que ahí mismo cuando entres a ese mipanglobal.org, ahí vas a ver cuál es el curso de mañana. Inscríbete, esto es totalmente, no hay que pagar absolutamente nada y te va a servir de mucho porque vas a poder alinear tu vida. El espíritu que mora en ti, el espíritu, el ruaco te va a llevar a toda verdad y vas a pasar todos estos tiempos tan difíciles de una forma protegida por tu Padre Celestial. Entonces, mis hermanos, los bendigo a todos. Declaro que el Padre les abre a todos los que han escuchado este programa los ojos de su entendimiento para que esta palabra se haga rema en sus vidas y los lleve, Padre, de victoria en victoria. Bendiciones para todos.